pasado de las 5 de la tarde, esto se está pasando, tenemos el mejor equipo y nuestros móviles en vivo donde hay que estar para actualizar la información a esta hora de la tarde, en una hora, como siempre les digo, muy pero muy vertiginosa y cargada de información. Comenzamos por supuesto con alerta amarilla que rige para la costa argentina y hay 10 provincias en alerta. Es impresionante lo que ha dejado el temporal, por ejemplo, en Necochea, donde vamos a estar en minutos nada más con nuestro compañero Lucas Jerez. Mucha atención puesta en la meteorología a esta hora, así que ahí estamos viendo en vivo a Lucas. Enseguida vamos a estar estableciendo el contacto con él. Otro de los temas de la tarde tiene que ver con el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y la declaración de un forense y de 5 médicos. Atención con esto porque siguen las audiencias, se siguen sumando los testimonios en el banquillo de los acusados, por supuesto, los 7 imputados, encabezados, si se quiere, en cuanto a los roles y la jerarquía por Leopoldo Luque, que suma declaraciones en un cambio de la estrategia de su defensa, pero la verdad es que hay mucho para seguir sobre este juicio que, recordemos, es el segundo intento de un juicio por la muerte de Diego Armando Maradona después del escándalo del juicio anulado por la jueza que quería ser estrella, la jueza Julieta McIntosh, y su escandaloso intento de documental. Y por supuesto tenemos que hablar también en términos judiciales sobre los veedores del gobierno, poniendo la lupa sobre la AFA y específicamente sobre los contratos millonarios del fútbol argentino, mientras continúan, repito, por el carril judicial, las investigaciones que tienen en el centro de la escena a la asociación que dirige Claudio Chiqui Tapia. Y hablando de fútbol, pero en otra nota, más deportiva, aunque tuvo mucho de un derrotero complejo, entiendo, enseguida nos va a contar Pablo Cecchini. River visita Venezuela para jugar contra Carabobo, así que vamos a estar actualizando la información. Entiendo que ese itinerario vino complicado, Secha, sí, así que vamos a estar comentándolo también aquí en Está Pasando. Pero ahora sí, nos vamos ya mismo a Necochea con la actualización de la información. La tiene nuestro compañero Lucas Jerez trabajando en el lugar. Lucas, buenas tardes. Hola, Caro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Alerta amarilla, como en buena parte de el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Acá estamos en Necochea, en la Escollera, trabajando acá al límite del río Quequén Grande, al límite del puerto. Hay un poco de viento, vos sabés que es muy cambiante el tiempo, de repente hay una bruma que pasa a ser llovizna, de repente corta, ahora se siente el agua y un poquito de viento viniendo sobre todo de la parte sur, como quien mira hacia Necochea. El viento que va desde Necochea hacia Quequén, como para que ustedes más o menos se ubiquen. Y te digo que acá hay hasta incluso algunos pescadores, están, bueno, toda la colonia de lobos marinos, que son un atractivo turístico en sí, acá en la escollera sur de Necochea. Les decía recién, clases suspendidas durante la tarde, hoy y ayer la misma situación. Claro, es que ayer, Caro, llovieron más de 100 milímetros, 110 milímetros fue la confirmación por parte de Defensa Civil, motivo por el cual suspendieron las clases de ayer, porque hubo un lapso durante toda la tarde, desde el mediodía hasta más o menos las 8:30, 9 de la noche, que llovió muchísimo, muchísimo. Obviamente esto trajo complicaciones en la ciudad, con calles inundadas, y el otro capítulo de Necochea, entendiendo que en 100 kilómetros a la redonda tenés 150.000 hectáreas de soja en el momento en el que se cosecha la soja. Así que evidentemente la preocupación puesta en ese punto. Pero fíjate que acá incluso hay algunos chicos que vienen a pescar algo, a ver si podemos hablar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? A ver acá con el pescador. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿No sacaron nada? Nada, che. ¿Qué pasó con la tormenta? Y... no sé. La escuela se suspendió, ¿no? Sí, se suspendió y ayer también. Bueno, gracias, chicos, muy amable. Gracias, gracias. Bueno, nosotros estamos caminando por la escollera, fíjate. Hacia la izquierda, el río Quequén, los últimos metros, porque ya ahí donde termina el muelle empieza el mar. Te digo que mientras más te metes para adentro, se nota la llovizna, Por ahora viento no, Lucas, temperatura debe ser unos 13, 14 grados, sí. Si hay algún tipo de medida preventiva en cuanto a suspensión de ciertas actividades para estos días, entiendo obviamente que la alerta todavía rige para, obviamente, repito, distintos puntos de la costa, tal como dijimos, pero para Necochea también, con lo cual me pregunto si hay suspensión de algunas actividades más.
Sí, se suspendieron las clases, el turno vespertino, hoy y ayer la misma situación, y se suspendió el inicio del fútbol local, acá en la Liga Necochense de Fútbol. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo lleva la tormenta? Sí, está fulerona, pero para la pesca de la borriqueta es buena. Estas marejadas son buenas. ¿Se cuidan? ¿El municipio da algunas alertas respecto de no hacer ninguna actividad al aire libre? Sí, da, sí. Siempre, todos los días. Inclusive se suspenden las clases también, al toque. Ahí Hablaban de que iba a haber olas acá de 4 o 5 metros, mucho viento, lluvia. Sí, pero no... 5 metros nosotros acá tiene que ser algo un temporal fuera de lo normal. Vientos de 70, 80 kilómetros, pero siempre le zafamos nosotros. ¿Había escuchado eso de la ciclogénesis o no? No he escuchado, no. Lo que he escuchado es que nosotros zafamos mucho las tormentas fuertes, porque dicen que Necochea es un centro de alta presión. Por eso zafamos bastante a los temporales de vientos muy bravos. Bueno, muchas gracias, señor. ¿Va a pescar o no? No, yo ya... Este año hace 72 años que pesco, pero ya el frío lo tengo que respetar. A la casa. Sí. Bueno, gracias, un placer, señor. Hasta luego, que le vaya bien. Gracias. Bueno, qué espíritu, ¿no? En medio del Te digo temporal. que fue... Impresionante. Sí. Porque además estoy haciendo números y hace 72 años que pesca, tiene sus años el señor. Pero bueno, evidentemente también es un apasionado, ¿no? De esto. ¿Sabes que estamos viendo que la gente, claro, de a poco la está empezando a ver venir y está dejando la escollera? Sí. Recién vimos pasar al señor, bueno, algunos pocos entran. Los chicos que pero volvían. La mayoría empieza como a tomar recaudos. Sí, los chicos también. Pero mirá, Caro, es impresionante el tema de los lobos marinos, nos tiene a nosotros ahí anonadados. Una cantidad impresionante, te digo, que los fueron moviendo a lo largo de la historia y terminaron acá. Ahí tenemos los pescadores. Vamos a ver si tenemos tiempo, porque lo lógico sería que los lobos marinos se coman los peces, ¿no? Y los pescadores están justo al lado de los lobos marinos. Acá, bueno, tenés las playas que son inmensas, enormes, 300 metros más o menos hasta el agua. Y bueno, te repito esto, acá alerta amarilla, clases suspendidas las actividades del fútbol local, de la Liga Necochense de Fútbol, y una ciudad que obviamente está en alerta después de lo que pasaron ayer. Bueno, a ver, Lucas, quédate con nosotros, vamos a volver con vos en breve. Por supuesto, estás en uno de los epicentros de este temporal, pero viniendo a la ciudad de Buenos Aires, hay información que llega desde el barrio de Flores, porque vuelve a haber operativos de la policía y de migraciones en busca de personas que puedan estar en una situación irregular. Allí hubo detenciones. Anita, ¿qué está pasando? ¿Hay algún tipo de manifestación allí? Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Se está mezclando todo y te paso a contar. Primero, por un lado tenemos esta manifestación que llegó hasta esta esquina hace instantes nada más. Estamos en Avenida Nazca y Bogotá, pleno barrio de Flores. Son personas que están vinculadas al comercio en Flores y lo que están pidiendo es que permitan que los micros del tour de compras que habitualmente se acercaban acá de distintas provincias para que hagan las compras en todo el barrio de Flores, se ve que hace un tiempo esta parte no los han dejado estacionar acá, los alejan bastante de los lugares donde tienen que comprar y están haciendo una protesta en ese sentido. Por eso vas a ver todas las pancartas, están cortando Avenida Nazca en este mismo momento, vas a ver algunas de las pancartas que lo que dicen es algo así como logística y transporte, queremos trabajar. Bueno, esto marca un poco el termómetro de lo que se está viviendo en este barrio. Lo que ellos dicen es que no pueden dejar los colectivos acá, entonces están vendiendo mucho menos los comerciantes y no les permiten a ellos poder trabajar. Eso por un lado. Y por el otro, en esta misma esquina, acaban de trasladar a una persona que con el operativo de migraciones determinaron que tiene los papeles como indocumentado en la Argentina, es una persona de nacionalidad boliviana y con antecedentes penales, Caro, con antecedentes vinculados al delito de trata de personas. Así que producto de este operativo de migraciones de la Nación se llevaron a un boliviano, decía recién, ¿no? Nacionalidad boliviana, sin papeles en la Argentina y que a través del sistema de, una vez que pone la huella dactilar, le salen los antecedentes penales, las causas judiciales, bueno, cuál es su recorrido en la Argentina, saltó este antecedente vinculado al delito, nada más y nada menos que de trata de personas. Así que hace instantes la Policía Federal trasladó a este hombre. También como resultado del operativo hubo 6 personas que van a tener que regularizar la documentación en Argentina
pero no tenía ningún antecedente penal, o por lo menos esa es la información que nos llegó durante toda la tarde, pues el operativo arrancó a las 12 del mediodía y yo te diría que ya después de que trasladaron a esta persona estaría por terminar, pero es un poco como caótico el contexto en el que estamos, ¿no? Por un lado, una protesta de gente que se manifiesta por esta cuestión de que quieren trabajar y que bajan las ventas en flores, y por el otro lado, todo lo que estaba cortado desde muy temprano con el operativo de Migraciones Nacional, acompañado por supuesto por esta fuerte cantidad de policía federal que están presentes desde el mediodía. Bueno, ahí estamos viendo otro mega operativo. Pareciera haber, Anita, decime vos, porque creo que vos cubriste el anterior, que si mal no recuerdo fue en 11, corregime si estoy equivocada. Pareciera ser un poquito más significativo el despliegue en este. No sé si es porque se suma la manifestación para la vuelta de los micros o qué es lo que está pasando, pero hay un mayor despliegue, al menos de policía de la ciudad, en este operativo. Mira, Caro, en cantidad de policía federal del cordón que formó parte del operativo, da la sensación de que es más o menos la misma cantidad. Lo que pasa es que justo en este momento sobre Bogotá tenés todas las combis que han llegado como para desplegarse en este operativo, más lo de Policía Federal, porque ya están a punto de salir. Lo que pasa es que el caos se forma y está bien que vos tengas esa mirada como que hay más efectivo, porque no pueden salir. Quedaron trabados acá con la marcha que está cortando directamente Nazca y Bogotá. Mira, en 11 lo que me llamó la atención es que, a diferencia de este operativo, en 11 fueron directamente los comerciantes. En este caso, claro, y por ahí también deben haber utilizado más efectivos para la ocasión, es que no solo fueron a pedir la documentación a los comerciantes, sino también a la gente que estaba comprando. Es decir, ellos cortaron directamente esta cuadra, también cortaron todos los alrededores para pedir documentación y la huella dactilar, no solo a los comerciantes, sino también a la gente que pasaba por el lugar. Así que, bueno, por ahí tu apreciación es correcta, ¿no? De que evidentemente han tenido que utilizar más efectivos, sumado a que están todos acá y que no se van a mover por lo menos hasta que sepamos si esta manifestación se va a correr y va a despejar Bogotá o van a tener que llegar a algún tipo de intermediación para que la gente pueda pasar y para que los que formaron parte de este operativo se puedan ir, que ya lo terminaron. Anita, volvemos con vos en cualquier momento. Dale, hasta luego. Bueno, está ya con nosotros Marina Fernández porque hay que actualizar la información del tiempo. Rigen alertas para 10 provincias. Hay ciclogénesis, este gran temporal que tiene esta manifestación en la imagen que nos trae nuestro móvil desde Necochea, que es impresionante. Está Lucas Jerez allí. Lucas, lo que vos veías es que la gente ya empieza a retirarse, obviamente, de la zona de la Escollera, que es donde estás vos, que la ciudad ha tomado medidas preventivas. Digo, las ciudades de la costa saben lo que es atravesar distintos temporales, pero me parece que este tiene muchas particularidades y una de ellas tiene que ver con los fuertes vientos, ¿verdad? Sí, particularmente eso y también teniendo en cuenta lo que pasó ayer. Te digo que viene en sentido ya con la cantidad de agua que cayó ayer. Vamos a ver si... Hola, señor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Necochense usted? Necochense, sí. Bueno, dígame, ¿qué le parece? ¿Cómo la ve la tormenta? Y no sé, hablaban de las 5, las 6, que iba a haber unas olas de, no sé, de 5 o 6 metros, pero de la ciclogénesis, pero no sé, bueno, eso vinimos a ver, pero hasta ahora no, todavía estamos con la expectativa. ¿Toman algún recaudo en particular? No, nosotros, normal, como siempre, sí. Ahora llegamos a casa, nos quedamos adentro, porque ya no salimos más, pero... ¿El agua ayer cómo les afectó si es que se quedó? No, gracias a Dios nosotros no tuvimos problemas, por suerte. Pero sí, mucha gente tenía ahí muchas filtraciones, el agua busca hasta que se mete. Claro. Pero sí, muchas calles inundadas, ahí en la 91, entre 26 y 28 había como medio metro de agua. ¿Colapsa rápido la ciudad o llovió mucho ayer en particular? No, llovió mucho en poco tiempo, 100 milímetros cayeron de agua. Uf. Así que no es que la ciudad no esté preparada, pero cuando llueve tanto me parece que en ningún lado... No aguantan tanto la boca de tormenta. Gracias, señor. Muy amable, gracias, un placer. Bueno, Claro, acá sigue es muy llegando extraordinario gente. el fenómeno, porque... ¿no? Sí. Vos sabés que nos sorprende que el señor diga, venga a la Escollera a ver el espectáculo, ¿no? Entendiendo que hay una alerta amarilla, pero bueno, no vamos a jugar la recreación de la gente. Acá están entrando más autos. Ten en cuenta que acá está prefectura, claro, trabajando porque estamos en el puerto de Quequén. Mirá los lobos cómo entran de repente, eso nos llama también mucho la atención. No sé si tendrá que ver con
con la meteorología o qué, pero de repente se paran 30, 40 lobos y se meten rápido todos al agua. Wow. No, pero además mirá la cantidad que hay. Impresionante. Sí, impresionante. Sí. Más de 300 dicen que son. Lucas, te hago un punto para que sí. puedas seguir buscando testimonios y te acomodes tranquilo. Mientras tanto, quiero sumar también la información meteorológica con Marina Fernández, que ya está con nosotros. Mari, vamos al mapa. ¿Cómo viene este sistema? ¿Está bien dicho sistema? No sé. Sí, por supuesto. Es un sistema de baja presión y la generación de este sistema de baja presión, este ciclón extratropical, se llama ciclogénesis, que es el nacimiento de este ciclón que ya comenzó y que ya está dejando las primeras ráfagas fuertes. Y quiero hacer hincapié en eso, porque es un proceso largo. Van a ser de acá a 48 horas de viento muy marcado, viento fuerte con ráfagas intensas, ráfagas que otra vez van a tener 100 kilómetros por hora en la línea de la costa. Y este que está acá es la simulación justamente del sistema de baja presión, del ciclón. Estas son las intensidades de viento, las más intensas, las ráfagas. Y en coloraciones de tipo fucsia, turquesa, ¿sí? Tenemos las más intensas, las que están rondando entre los 80 y los 100 kilómetros por hora. Fíjense que hay un canal de viento sur muy importante que viene de la mano de este sistema de baja presión que mantiene en este momento, Caro, a 18 provincias argentinas en alerta. ¿Sí? 18 provincias, es más fácil enumerarte cuáles no tienen alerta. No sé, Misiones, Entre Ríos, Tierra del Fuego y Santa Cruz. Y paramos de contar, tal vez un poco de Neuquén y San Juan, que se salvan de la parte más intensa. Pero después, en líneas generales, este canal de viento del sur avanza y avanza con ráfagas fuertes entre 80 y 100 kilómetros por hora, dependiendo la zona y la provincia. Ahora, este sistema de baja presión se va a empezar a mover, pero muy lento. Va a empezar a oscilar en su posición dentro del océano Atlántico muy pocos kilómetros durante 48 horas. A veces estos sistemas se forman, pasan y dejan 12 horas de viento, como mucho 24 horas de viento intenso, que eso genera, como ven ustedes, la dirección del viento sur, que el agua del mar sea arrastrada a la línea de la costa y eso genera la típica marejada ciclónica. Se apila el agua y crece el nivel del mar. Además, como son tantas horas consecutivas de este viento persistente con ráfagas fuertes, todo el viernes y la mayor parte del día sábado, la costa bonaerense va a tener ráfagas muy fuertes y el domingo me atrevo a decir que se va a sentir mucho más en el partido de la costa a medida que este sistema se retire hacia el este. Bueno, estas ráfagas de viento, además de la marejada que te cuento, Caro, va a dejar olas importantes. Mar adentro, esas olas van a ser de 12 o 13 metros de altura. La navegación absolutamente restringida, ¿no? En este lugar está muy complicado en el cierre de esta semana y en el comienzo del fin de semana la navegación. Por lo tanto, se van a tomar las medidas y las alertas pertinentes en superficie, en nivel del mar y en nivel de la tierra firme también. Y recién escuchábamos que decían, van a la escollera a ver qué pasa, a ver el fenómeno. Ya hemos contado innumerable cantidad de veces, ¿no? Cuestiones graves que vienen derivados de la curiosidad por acercarse a un fenómeno meteorológico. Porque no es que van a ir a ver algo en particular, ¿entienden? Son 48 horas seguidas de mar muy bravo. Y el mar, en este caso, Caro, allá te nombré 12, 13 metros de altura de olas. Bueno, en la línea de la costa vamos a estar hablando de más de 7 metros. Es una situación bastante extrema. Vamos a ver cómo soportan, ¿sí?, los distintos muelles, la escollera, las casas que muchas veces están muy adentro, muy cerca de la línea de la costa, ¿no? Muchas veces hemos visto algunos desmoronamientos, algunas situaciones en donde el mar socava construcciones. Esperemos no tener que lamentar ninguna tragedia, pero la verdad son 48 horas para prestar atención, no para tener miedo, sino para no estar deambulando cerca de la línea costera de ninguna manera, ni con embarcaciones, que ya hemos visto tragedias hace unos días nada más en el Río de la Plata, ni por supuesto cerca de la línea de la costa. Ahora, toda la provincia de Buenos Aires también va a tener viento fuerte, porque fíjate que el área de alcance, recién te nombraba 18 provincias en alerta por viento. Buenos Aires va a tener, en este momento tiene toda la parte sur y parte del centro con la alerta por viento fuerte. En el AMBA la situación no es de crecida del Río de la Plata, sino al revés, Caro. Vamos a tener viento del oeste persistente y del sudoeste y eso hace que en el Río de la Plata, y si quieren podemos mirar acá qué es lo que pasa, se fijan que las líneas del viento indican una crecida para Uruguay y la retirada de Entre Ríos y de Buenos Aires. Entonces acá va a haber un escape del agua del Río de la Plata durante varias horas consecutivas también, con olas importantes para el lado uruguayo y una retirada del río de nuestro lado, ¿sí? Una bajante considerable del Río de la Plata que puede
también traer alguna consecuencia. Ya lo vimos hace unos días. Gente que se subió, ¿no?, a una embarcación con un motor muy chiquito y que después no podía volver, no podía regresar. Pescadores. ¿Se acuerdan ustedes, lamentablemente, en una embarcación que decían que el motor no era lo suficientemente poderoso, había alerta? Y no siempre el problema es cuando hay viento del sudeste, sudestada y crecida, sino también a la inversa, cuando el aire llega desde tierra hacia el mar, en este caso hacia el río, retira el agua y es así... Y te aleja y te hace imposible volver. Es imposible volver, entonces no se puede. Sabiendo de antemano esta información, Caro, hoy, viernes y sábado sobre todo también, vamos a tener esta situación vigente en la parte centro-este de la República Argentina. O sea, el domingo mejora. Esa es la perspectiva, Mari. Exactamente. Con baja de temperatura. Baja fuerte que ya se siente hoy. Fíjate que la temperatura arrancó en 19, 18 grados y empieza esta escalera descendente muy pronunciada para esta noche. Mañana el viento va a hacer que la sensación térmica en la capital federal sea realmente muy baja. Vamos a tener mínimas por abajo de los 10 y probablemente el domingo cerca de los 5 grados, con una sensación térmica que en algunos lugares puede estar bajo cero, ser gélidas porque el aire frío del sur invade a buena parte de la República Argentina y el AMBA está incluida. Muchísimas gracias, Mari. Volvemos con Lucas a Necochea. Mirá esta imagen impresionante, una camioneta allí en la playa. ¿Se le quedó la camioneta? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, Lucas, contanos. Están haciendo subida a los médanos, Caro. Están haciendo subida a los médanos. Recién una se quedó, pero pudieron subir. Sí. ¿Cómo va, maestro? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, buen día. Vos que sos pescador, ¿cómo ves ¿lo vemos? Pero sos lugareño, ¿no? Sí, yo soy de Necochea, Nacido acá. ¿Cómo ves la tormenta? Vemos el mar que está picado, se ve espumoso. Sí, se espera más para el sábado. Bastante viento, bastantes olas. Por ahora está en calma, pero decían que sí, que se iba a venir bastante fulero. Mucha agua, ¿no? Ayer también. Sí, yo vivo en una quinta. Llovieron ayer 118 milímetros, es una locura. Es una ciudad que acá normalmente estamos en 700 milímetros, 750 al año, y el año pasado terminamos 900 y pico, y lo que va del año ya llevo como 400 milímetros. Estamos viendo a la gente yéndose de la escollera, o sea, hay conciencia, ¿no? Un poco de... Y un poco sí, se espera y está anunciado el viento también. La ciudad recién está vacía también. Sí, no anda nadie. Yo salí para que salgan un poco los chiquitos, que no tuvieron clase, pero nada. Bueno, a guardarse que se viene, gracias. Dale, muchas gracias, hasta luego. Muy amable, gracias. Bueno, te digo lo que decía Maru recién, se siente el viento frío, se empieza a sentir... Ya te digo que estamos a punto de vapor por la boca, En cualquier momento te digo que se siente el frío, porque además está mojado, ¿no? Entonces ya el aire toma otro color. Pero bueno, acá nos quedamos trabajando en la escollera, Caro. Muy bien, con esta Lucas, tormenta que en cualquier momento se viene. Volvemos con vos en cualquier momento. Tenés prioridad desde allí, desde Necochea, uno de los epicentros de este sistema de muy mal tiempo que trae cambios en distintos lugares de la Argentina. Muchísimas gracias, Mari. Volvemos sobre este tema. En breve tenemos información de último momento. La muerte del médico, que era además su amigo, pidieron, luego de condenarlo, la detención domiciliaria de Felipe Pettinato. Atención con esto porque venís siguiendo este juicio y el desenlace que ha tenido desde hace bastante, Ignacio, y venías advirtiendo cuál podía ser el desenlace, ¿verdad? Sí, lo que pasa que es un golpe inesperado, Caro. ¿Sabés por qué? Porque es una causa paralela a la muerte de Melchor Rodrigo, de su amigo y neurólogo. Es una causa que venía desarrollando el fiscal Martín Mainardi, que es el mismo fiscal que lo investigó por el otro hecho, y que ahora tomó intervención el juez Javier Sánchez Sarmiento. ¿Qué le descubrieron a Felipe Pettinato? Le descubrieron que tenía 27 hechos de estafa reiterada en 28 hechos de falsificación de documentos privados en concurso real. ¿Qué significa eso? Que él accedió a algo que no se puede acceder, que son recetas y sellos médicos de su amigo para poder comprar psicofármacos.
Esto, perdón, Sí. es un desprendimiento de la investigación inicial, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces rectificamos, no es por la muerte por la que se lo juzgó, sino por además algo que se desprende de ese vínculo y de investigar ese vínculo y esa muerte, que es la falsificación de documentos, ¿para qué? Para administrarse fármacos. A ver, para decirlo más fácil, para que la gente lo entienda, el tema es así. Lo que dice el juez es, le robó al amigo recetas y sellos médicos, se hacía su propia receta y le metía los sellos, y con eso iba a la farmacia y compraba fármacos. Y además con el agravante de cuando su amigo, el neurólogo, no era su médico de cabecera y no lo atendía como paciente. Es decir, habían empezado un vínculo, pero todavía no era el médico principal. El problema que tiene ahora es el siguiente. Él está condenado a una prisión en suspenso. La prisión en suspenso es, vos acá tenés la prisión y acá vos estás condenado con la prisión en suspenso. Esta prisión en suspenso de 3 años es por 2 hechos cometidos. Uno es por el estrago culposo por la muerte de su amigo y el otro es por abuso sexual simple. Ahora, ¿qué pasa? Al descubrirlo en este nuevo hecho, esa prisión se activa. Claro, está en suspenso, supeditada a otra condena. No, a su buena conducta. A su buena conducta. Y a que no cometa otro delito. Por eso, si hay otra condena, esa prisión se activa, digamos, o tiene lugar, se concreta. ¿Qué va a pasar ahora? Perdón, esa prisión era prisión, esa prisión en suspenso, ¿implica la posibilidad de una prisión domiciliaria? Ahora sí, una prisión domiciliaria donde se le puede permitir hacer salidas a realizar tratamiento por las adicciones. Él fue consultado por un programa de espectáculo hace horas nada más, lo descubrieron en la calle y él dijo que ya estaba notificado, es decir, ya sabe, no está firme ese pedido y dijo que se definía la semana próxima. ¿Qué es lo que puede pasar a partir de ahora? Puede quedar detenido con prisión domiciliaria y solamente salir de su casa para las adicciones. Ese es el problema, entre comillas, que tienen las penas en suspenso. ¿Por qué? Porque vos estás condenado y tenés que cumplir reglas de conducta. Si vos no cumplís reglas de conducta y además cometés un nuevo delito, eso se activa y vas a prisión. En este caso, prisión domiciliaria. A mí lo que me sigue pareciendo un interrogante es cómo termina todo esto desembocando. Digo, porque el hecho madre que se investiga es la muerte del médico. ¿Cómo termina desembocando en un estrago culposo, siendo que hubo peritos que incluso dijeron que fue dirigido, ¿no? Recordemos que se prende fuego sobre, entiendo, un sillón, ¿no? Que es altamente inflamable. Primero porque tuvo un muy buen abogado que le dio el mejor consejo que se le puede dar a una persona que tiene estas características, una persona que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, adicto, con problemas con su familia. Lo mejor que le podés recomendar como abogado es silencio, que no diga absolutamente nada. No habló durante el proceso, no habló en el juicio, no habló después, no dijo absolutamente nada. El abogado dirigió todo y fue por una línea muy fina que era probar la intencionalidad. Y después a eso se sumó un fiscal que en el momento de los alegatos el fiscal dijo, miren, sí hubo un incendio, pero también es verdad de que acá está metido el tema de la droga y todo lo demás, por lo tanto yo no puedo comprobar que lo hizo a propósito. Entonces, ante eso, pidió baja la pena y el tribunal lo terminó condenando y se cuidaron de que no pasara los 3 años, porque si pasaba los 3 años de la condena, unificándose el abuso sexual y este estrago, él iba a prisión. Pero, fíjate la casualidad, le dieron 3 años para que no fuera a prisión. Pero ahora con esto se activa todo. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, y atención, porque hay un operativo en Lima y San Juan, a media cuadra sobre la calle Lima, por un supuesto paquete sospechoso. Una mujer denunció que había un paquete en el lugar y allí estamos viendo a personal de esta brigada especializada buscando este paquete sospechoso
cuya presencia fue denunciada por una mujer. Les recuerdo, esto es aquí en el barrio de Constitución, en San Juan y Lima. Ahí se ve que están buscando en distintos cestos de residuos, estaban buscando antes en el contenedor. Esta es la imagen en vivo de lo que está pasando ahora. Es una brigada especializada que con las herramientas correspondientes está buscando este paquete sospechoso del que dio cuenta una mujer que pasaba por el lugar y realizó la denuncia. Yo los tenía. 31 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Hacemos los títulos y seguimos. Por dichos del presidente, el contratista cruzó a Milei. Matías Tabar escribió en redes: tristeza, angustia, dolor en el corazón escuchar al presidente de la nación. Cuando aposté por un país distinto, cada vez que tuve la oportunidad, el libertario lo había catalogado de militante K y de tener un pronto año. En medio del caso Adorni, Milei enviará un proyecto para grandes inversiones. El presidente publicó el anuncio económico en su cuenta de X. El proyecto que será enviado al Congreso será una ley super rígida con mayores ventajas que el original y aplicará sobre sectores que nunca han existido en la Argentina, adelantó. Lo aseguró uno de los peritos. Maradona agonizó 12 horas. Lo dijo Carlos Casinelli, que determinó la data de la muerte del exfutbolista. Dijo que presentaba un edema generalizado y que tenía agua por todo el cuerpo. En medio del brote de antivirus, la Organización Mundial de la Salud pidió a la Argentina rever su salida del organismo. En medio de la situación en el crucero, la Organización Mundial le pidió al gobierno que reconsidere la situación. A los virus no les importa nuestra política ni nuestras fronteras, indicaron. Regreso a casa viene muy cargada la autopista 25 de mayo. Alejandro Ramos nos cuenta más sobre el estado del tránsito. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Caro, buenas tardes. Sí, la 25 viene particularmente difícil desde más temprano. Hace aproximadamente 3 horas ocurrió un choque entre dos vehículos a la altura de Avenida La Plata, mano hacia Liniers. Hubo 2 heridos. El operativo se mantiene sobre carril derecho con un corte de carril derecho y esto ha generado una congestión, insisto, desde hace aproximadamente 2 horas y media, 3 horas, que a esta altura de la tarde se mantiene para salir desde el centro por la 25, es lo que se observa en pantalla en este momento, un regreso completamente intenso, lento. ¿Es hora pico? Por supuesto que sí, pero esta congestión está más marcada que lo habitual, consecuencia, insisto, del operativo a la altura de Avenida La Plata, mano hacia Liniers, por un choque que ocurrió más temprano. El resto de las grandes salidas, por el momento, con una carga de hora pico, sí, intensa, densa, pero sin reporte de choque. Tener en cuenta que sigue muy complicada Avenida Nazca en Flores por un importante operativo. Por supuesto, lo venimos reflejando en la pantalla de TN desde más temprano, Caro. Muy bien, Ale, restablecemos el contacto con vos en cualquier momento, pero bueno, viene una vuelta a casa complicada, al menos si tienen que tomar la 25 de mayo. Hasta luego. Escándalo real en el Real Madrid. A ver, contanos, Echa, ¿qué ha pasado? Sí, Caro, escándalo real en un vestuario del merengue que está convulsionado. Hoy hubo una pelea entre Tchouaméni y Federico Valverde, el uruguayo, y Valverde terminó hospitalizado. Tuvo un corte en la cabeza, por lo que encima perdió el conocimiento y no va a poder jugar el partido frente a Barcelona de este domingo, que no es un partido más, porque si Real Madrid no gana este partido, Barcelona será campeón en la cara del Real Madrid. El parte médico que emitió el Real Madrid dice que se ha diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico, lo que hace que el jugador tenga que estar entre 10 y 14 días
en reposo, por eso es que no puede jugar. Todo esto se originó porque ayer Tchouaméni le entró fuerte al uruguayo en el entrenamiento. Valverde no aceptó las disculpas del volante francés y después quiso vengarse durante todo el entrenamiento, también yéndole fuerte abajo, y esto, bueno, generó un malestar, y en el entrenamiento de hoy no aceptó darle la mano al francés y terminó con una discusión muy acalorada en el vestuario. Más que, bueno, que con una discusión acalorada, con una violencia pero inadmisible, porque además, vuelvo a marcar, digo, no es que no hay antecedentes, incluso en el fútbol europeo también, de hechos muy violentos vinculados al fútbol, con lo cual se espera que los integrantes de un plantel tienen que ser ejemplos, justamente para que en las hinchadas no se desaten las barbaridades que se han desatado. No solo en la Argentina hay violencia en el fútbol, esto vale la pena marcarlo, o en América Latina. Pero otra de las cosas que no puedo dejar de recordar es, a Enzo recuerdo que lo tuvieron suspendido, está bien, otro escenario, otro país, pero lo tuvieron suspendido por decir, Madrid un poco me gusta, lo tuvieron. ¿Esto no es una expulsión de uno de los dos? ¿Fractura o lesión en la cabeza? El club ya avisó que a los dos le abrió un expediente disciplinario. Y es muy probable que Valverde, después de esto, no continúe en el club. No, claro. Sin embargo, ahora expulsión me refiero a rescindir el contrato. Claro. Yo hablaba de discusión acalorada en realidad porque Valverde salió a negar que hubo piñas en el vestuario. Primero vamos a ver el comunicado del Real Madrid que trató de... Bueno, esto es lo que dice Valverde. Pero es un testamento. Mira, ahí ya mismo lo vamos a leer. Ahí. El Real Madrid comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Los dos van a jugar el Mundial 2026, por supuesto, y el club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez que hayan concluido los procedimientos internos correspondientes. Bueno, acá está admitiendo que armó un expediente, ¿no? Pero puntualmente sobre Valverde, lo que dice, en un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento. Bueno, es muy extenso, pero quería leer esa parte para reflejar que Valverde le quiere bajar el tono. O sea, terminó hospitalizado. Hubo una discusión muy fuerte, por lo menos. Él dice que se cayó. Que con la discusión, en un momento mi compañero me ha pegado, yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos, por eso él niega, piñas, ha sido intencional. No niega que hubo un entredicho, pero sí niega que hubo piñas. Pero el tema es que terminó hospitalizado, con un corte en la cabeza. No, pero entonces algo pasó, un empujón o lo que sea, pero algo físico pasó. Algo pasó, perdió el conocimiento, Caro. Esto es muy grave, es uno de los hechos más graves de la historia de Real Madrid, y ponemos en contexto. Esto pasa en un momento en el que el Real Madrid está afuera de la Champions League, afuera de la Copa del Rey, prácticamente afuera de la Liga, porque si pierde contra el Barcelona va a ser el campeón, y además donde hubo muchos otros problemas en el vestuario. Críticas a Mbappé porque está lesionado y se lo vio en un yate festejando con su pareja, o pasándola bien con su pareja. Problemas también entre Álvaro Carreras y Rüdiger. Y además también la liga de rebote Mastantuono, porque lo criticaron porque antes de los entrenamientos intenta pasar por los masajes y aparentemente hay un código tácito en el que se dice que primero tienen que ir los referentes del club y después, si tiene que ir Mastantuono, bueno, ahí le llegará su turno, pero Mastantuono quiere ser de los primeros y ahí también se armó, así que un vestuario que está, Caro, prendido a fuego. Claro, sí, son dos y hay una interna ya. Sí, totalmente. Impresionante. Bueno, seguiremos esta historia del escándalo real en el Real Madrid. Hacemos una pausa y te seguimos contando en breve lo que está pasando. Bien, vamos a hacer ahora la ronda de noticias porque esto también está pasando en la Argentina y en el mundo. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió al presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en la Casa Blanca.
para de alguna manera reencauzar una relación marcada por algunas fricciones, sobre todo a partir de que la administración de Trump ha respaldado a Jair Bolsonaro, que tuvo un tumultuoso camino judicial en Brasil. El encuentro duró cerca de 3 horas, hablaron sobre comercio y aranceles, entre otros temas. Transcurrió muy bien, dijo Trump. También expresó algo en la misma línea Luis Ignacio Lula da Silva, que dijo: estoy contento, regreso a Brasil más optimista. Creo que Trump también lo fue y espero que las cosas empiecen a avanzar. La Prefectura Naval Argentina secuestró un cargamento multimillonario en la localidad de Puerto Rico, en Misiones, en el río Paraná, a la altura del kilómetro 1726, en el paraje conocido como Puerto Fontini. El dato es que estaban cruzando drogas desde Paraguay al bordo de embarcaciones. Había 28 bultos, adentro de 9 botes, 1.179 paquetes de 1 tonelada, valuados, escuchen esto, en 35 millones de pesos. El juzgado y la Fiscalía Federal de Oberá ya intervienen en la maniobra para detectar cómo esta banda estaba operando desde hacía tiempo y cruzando el río con esta mercancía. ¿Vieron que para donde vas hay ofertas? Oferta de acá, oferta de allá. Bueno, igual, aún con esas ofertas, las operaciones de tarjeta de crédito no repuntan. Atención con este dato de First Capital. Las operaciones con tarjeta tuvieron en abril una caída mensual real, o sea, descontando la inflación, del 0,8% y una disminución interanual del 1%. ¿A qué se lo atribuyen? Bueno, obviamente al consumo que no termina de despegar, aún con baja de tasas, en el caso de la tarjeta, que igual están por el cielo, les tengo que decir yo, y la oferta con y sin interés. Y River visita a Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana, un partido que no lo puede clasificar, pero lo puede dejar al borde de pasar a la siguiente fase, después de una travesía, Caro, como decíamos, porque los aviones argentinos siguen sin poder sobrevolar el espacio aéreo venezolano, así que tenés que viajar primero a Colombia y de ahí sí ir hasta Venezuela. El Chacho Coudet pone un mix, pensando en que el domingo tiene los octavos de final frente a San Lorenzo por el torneo de apertura. Hubo indulto para Kevin Castaño, que va a ser titular después de 4 partidos en el Millonario. Y la información llega desde los Estados Unidos. En Mississippi, varias tormentas y al menos 2 tornados dejaron este sembradero realmente impresionante de escombros. Hablamos de 500 casas que fueron destruidas. De hecho, uno de los tornados, el más intenso, avanzó sobre una zona de parques donde estaban estacionadas múltiples casas rodantes, las casas móviles típicas que se utilizan mucho en los Estados Unidos y que se reúnen en una zona, en un parque, y lamentablemente el tornado avisado, con alerta, por supuesto, meteorológica vigente. Estamos hablando de una destrucción que llevó a 17 personas heridas, algunas de ellas se habla que son de gravedad. Ahí se ve la pila de escombros el día después de las tormentas severas que se dieron en uno de los lugares más castigados en esta temporada que está haciendo Mississippi, con una tarde-noche realmente muy complicada. Muy bien, cerramos así la ronda y hacemos la última pausa. Volvemos en breve con más Está Pasando. Importantes, entre ellas la de 5 médicos en el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Allí en los tribunales de San Isidro está trabajando como siempre, como desde el primer día, Santiago Martela. Santi, te escuchamos.
Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Exactamente, hoy declararon todos médicos que estuvieron en los últimos días cuidando y siguiendo de cerca la salud de Diego Maradona. Estamos con el doctor Ragín y con el doctor Oneto, abogados de Leopoldo Luque. Bueno, quería preguntarle, doctor Ragín, ¿qué conclusiones se pueden llevar hoy como defensa de las declaraciones de estos médicos? Bueno, hoy creemos que fue un día muy bueno para la defensa, porque uno de los peritos oficiales, bueno, para nosotros se deshizo en muchas preguntas que hicimos y muchas preguntas avalaron nuestra teoría del caso. Por lo que entendemos que fue una jornada muy buena. Después tuvieron los médicos de IPENSA, que fue el primer lugar donde Diego estuvo internado, y también demostraron que Diego estaba lúcido, que Diego estaba consciente, que el hematoma sudural surgió de los estudios, y por lo tanto yo entiendo que fue un muy buen día. No sé qué opina Francisco. Bueno, hoy quedó clarísimo que Diego Maradona no murió de una insuficiencia cardíaca crónica. Uno de los peritos oficiales lo que respondió a preguntas de si una persona con insuficiencia cardíaca crónica puede mover acostado, dijo que no. A Diego lo encuentran acostado, nadie lo movió, es decir, falleció de otra cosa. Ahora, dentro de esos videos se lo ve a Diego que tenía sanchito de miga como si estuviese en un cumpleaños. Dentro de la mesita de luz hay fotografías que también tenía agua por ejemplo, con sodio que no podía tomar. Eso es decorado, no murió de una insuficiencia cardíaca crónica, punto. Después el resto se lleva con sodio, sanguchito de miga, bueno, eso es... A ver, independientemente de lo que tenía, hay que aclarar que la internación domiciliaria era por cuestiones de adicción. No era una terapia intensiva en la casa, así que podía perfectamente tener un sanguchito. Los médicos de defensa sostienen que no era operable, no era para operar urgentemente el hematoma subdural, y Luque insistió con lo que... No. Hoy el médico dijo que era una cuestión de criterios. Es una cuestión de criterio. Incluso acá es una discusión abstracta. Es una discusión abstracta porque Luque no fue el que lo operó. Entonces hay otro médico muy prestigioso que va a declarar en este juicio que no fue Luque y que, diríamos, va a decir que correspondía operarlo. Doctor, dice que Diego no murió de una insuficiencia cardíaca. ¿De qué murió para usted? Murió de un cuadro agudo, no murió de una insuficiencia cardíaca crónica. La acusación dice, esto se veía venir. La defensa dice, esto fue repentino. Lo que quedó aclarado es que esto agudo no fue, porque si era agudo, yo le pregunté al perito, ¿qué es la ortopnea? La ortopnea es la dificultad que tienen para respirar cuando están en posición horizontal las personas que tienen una insuficiencia cardíaca crónica. El perito explicó eso. Le digo, ¿es compatible la ortopnea con fallecer horizontalmente? No, gracias, listo, no más pregunta. Entonces no hay insuficiencia cardíaca crónica. Más allá de ese detalle, Casinelli dijo... más allá de ese fragmento, en otros fragmentos de la declaración, en varias oportunidades Casinelli dijo que el cuadro que provocó la muerte de Maradona fue una evolución de al menos 7 días. No, a ver, eso sí es un detalle. A ver, yo te puedo decir que los autos vuelan, y cuando lo veo y no vuela, entonces ahí está la respuesta. Pero al margen de eso, lo que era una evolución de 7 días que se le preguntó era el líquido ascítico. Que ese líquido ascítico provenía de un cuadro cirrótico, no del corazón. Había que haberlo analizado para eso. Y dijo que no se analizó porque no había, o sea, para establecer si era del corazón o del hígado, dijo que no se analizó. El 90% de los casos de líquido ascítico, esto lo dice Rubinstein y el Manual de Medicina Familiar, son un cuadro cirrótico, eso no tiene que ver con el corazón. Doctor, ¿por qué había tanta insistencia de Luque para que no se acerque la familia a verlo durante la internación? Eso lo escuchamos de los audios de Luque y el médico de IPENSA. No había insistencia de Luque en eso. Diríamos, se había hecho una lista por cuestiones de seguridad, pero esa lista la hizo el personal de seguridad de Diego, no la hizo Luque. Se escucha que dice, pongámosles de excusa que está la pandemia. No, pero el médico que declaró en ese audio, declaró que él era el médico del sanatorio, que no quería que se llene de gente porque había la pandemia, por la personalidad que se trataba. Estamos hablando... ¿Quién se lo pide? No es una ocurrencia del médico de IPENSA. No, era un diálogo entre Luque y el médico. No es que Luque se lo pide específicamente, por eso el médico lo aclaró. ¿Y por qué la insistencia en que no se acerquen los familiares? Había una conflictiva interna, clara, ya la declaró Luque.
Entonces, lo que termina... De hecho, Luque lo dijo en la declaración anterior. Dice, Maradona estuvo bien hasta el 14 de noviembre, momento en el cual Luque reproduce un audio de Tafarel, que lo que habría ocurrido según ese audio es que Verónica Ojeda le habría mostrado un chat en donde decía que la hija lo quería internar. Entonces, el problema era que había una conflictiva familiar que era ajena a Luque. Luque estaba en el medio de tensiones. Ahora, si Luque no tiene nada que ver y no lo operó, como dijo usted, a Diego Maradona, pero fue uno de los que determinó que había que trasladarlo al sanatorio donde terminó siendo operado de la cabeza. No, porque el diagnóstico era que era un hematoma sudural, de eso no hay duda. Habían médicos que tenían un criterio expectante, que no es una cuestión estática, que había que esperar 24 horas, y otro que era una cuestión operable, entre ellos Luque. Pero nosotros lo que queremos decir cuando acreditamos que Luque no lo operó, que no era el único médico que tenía ese criterio. De hecho, además un detalle no menor. Cuando le preguntan al médico de Ipenza si había algún riesgo en el traslado, dijo que no. Doctor, Luque había pedido a los jueces hacer el cierre de la audiencia de hoy. ¿Por qué no terminó declarando? Porque fue clarísimo. Hoy la defensa, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, se lleva un punto central. Diego Maradona no muere de una insuficiencia cardíaca crónica, muere de un cuadro agudo. Entonces, eso digamos, que no hay nada que aclarar. Burri dijo que la decisión de trasladarlo de Ipenza a Olivos termina pasando por Luque porque él consideraba que no era urgente operarlo. Así como para la externación de la clínica Olivos tuvo que tener el consentimiento de la familia. En esta ocasión, ese traslado, la decisión fue solamente de Luque, participó la familia. No, pero acá no se tiene que olvidar una cosa, que Maradona estaba lúcido, sí estuvo en un momento sedado, pero a todos se le preguntó cómo reaccionaba Maradona, si estaba en contra de su voluntad. ¿Y Luque habló con Maradona y Maradona dio el consentimiento para el traslado? Maradona dio el consentimiento en el sentido de que Maradona no se opuso a ningún estudio, no se opuso a estar en la clínica, fue colaborativo, es más, esta palabra textual usó el médico, fue colaborativo con los médicos, entonces... Que no hablaba, que solamente respondía a estímulos porque estaba sedado. No dijo eso. Perdón, dijo que respondía a órdenes simples, eso respondió, sí, no, órdenes simples. Pero muchachos, además hay un tema, esta pregunta, va con onda, esta pregunta es embarrar la cancha, porque no está en discusión si tuvo que ver en la muerte de la operación. O sea, la operación fue exitosa. Hay testigos que dicen incluso que Diego está... Bueno, la estrategia de Francisco Neto y Roberto Rayín, que son abogados de Leopoldo Luque, uno de los imputados, la estrategia claramente apunta. Primero, a que Luque declare mucho, que viene declarando bastante en las últimas audiencias. No hoy declararon estos médicos, pero primero apunta a eso y después a la causa de la muerte de Diego Armando Maradona, como bien hacía hincapié el doctor Onecto allí. Así que sin duda será motivo de mucho debate en las audiencias que sigan. Nosotros nos despedimos, llegamos al final de Está Pasando. Nos reencontramos mañana para cerrar la semana a las 5 de la tarde. Ustedes siguen con Franco Mercuriali y el gran equipo de TN Central. Chau.